un campo bombardeado en algún lugar de Francia, en 1941, un equipo de ingenieros de la Luftwaffe se acercaba cautelosamente a los restos esparcidos por la tierra. Lo que encontraron no era simplemente otro cazabombardero enemigo derribado. Era un enigma que los perseguiría durante meses. Un misterio técnico que cuestionaría todo lo que creían conocer sobre ingeniería aeronáutica. El fuselaje retorcido del Spitfire estaba allí, parcialmente enterrado en el suelo húmedo de la primavera francesa. Y en ese instante, los ojos de aquellos hombres comenzaron a examinar algo que les dejaría pasmados. La razón por la que aquel Spitfire despertaba tanto interés era sencilla pero brutal. Durante toda la batalla de Inglaterra y en los meses que siguieron, el cazabombardero británico había dominado los cielos con una superioridad que dejaba desconcertados a los mejores pilotos alemanes. Mientras que el Bf-109, el cazabombardero principal de la Luftwaffe, era un combatiente poderoso, rápido, robusto y letal en ascenso vertical, el Spitfire había descubierto algo que el Bf-109 no poseía: una capacidad de maniobra casi imposible. Podía girar en círculos que el Bf-109 simplemente no podía seguir. Podía ascender, girar, descender y desaparecer en los cielos como un fantasma. Los pilotos del Bf-109 relataban con creciente frustración que una vez que un Spitfire se metía en un viraje cerrado, era prácticamente imposible derrotarlo sin una ventaja de altura o velocidad. Y eso era lo que los mataba. En 1941, esto no era una mera cuestión técnica, era una cuestión de supervivencia. Cientos de pilotos alemanes habían aprendido, de la manera más dura, que enfrentarse a un Spitfire en un viraje era prácticamente una sentencia de muerte. La filosofía de diseño del Bf-109 siempre había sido clara: construir el cazabombardero más rápido, más resistente, más capaz de penetrar las líneas enemigas. Pero el Spitfire operaba con una filosofía distinta. Había algo en la estructura de las alas de aquel cazabombardero británico que le permitía hacer lo que ningún otro en ese momento podía: sostenerse en maniobras complejas sin perder sustentación. Los ingenieros alemanes sabían que esto estaba relacionado con el ala, pero no tenían ni la más remota idea del motivo. Y ahora aquella ala estaba allí, dañada, pero lo suficientemente intacta como para ser estudiada. Los ingenieros comenzaron a examinar los restos con la meticulosidad de cirujanos auscultando un cuerpo. La curvatura del ala, la distribución del peso, la estructura de las costillas internas, cada detalle era medido, anotado, analizado. El Bf-109 tenía alas angulares, rectas, eficientes. Era el criterio lógico de un diseñador bajo presión y con recursos limitados. Pero aquella ala del Spitfire era algo radicalmente distinto. Había una fluidez en su diseño, una curvatura que se extendía a lo largo de toda la envergadura del ala, como si fuera música cristalizada en metal y lona. La verdad era que R.J. Mitchell, el genio británico que había creado el Spitfire, poseía una visión que desafiaba las convenciones. Mientras los ingenieros alemanes diseñaban para la potencia bruta, Mitchell había optado por la armonía aerodinámica. Él había comprendido, gracias a sus años de trabajo en hidroaviones de carreras, que el verdadero poder no residía en la magnitud de la estructura, sino en cómo el aire fluía alrededor de ella. Y eso era exactamente lo que el Spitfire demostraba en cada combate, en cada viraje imposible que dejaba al Bf-109 rezagado. Los ingenieros de la Luftwaffe desconocían los nombres de Mitchell ni los pormenores de su filosofía de diseño. Pero mientras examinaban aquel Spitfire destruido, desmontándolo milímetro a milímetro, las implicaciones comenzaron a hacerse patentes. Este no era meramente un cazabombardero superior. Era un rechazo tajante de las premisas sobre las que habían construido toda su generación de aviones de combate. El equipo prosiguió su trabajo sistemático, trazando líneas, midiendo radios de curvatura, elaborando planos detallados. El mando alemán deseaba comprender, anhelaba conocer cómo aquellos británicos lo habían conseguido. Había rumores de que estaban intentando reproducir el diseño, o al menos extraer sus secretos y aplicarlos a futuros proyectos alemanes. Lo que resultaba indudable era que en aquel campo devastado de Francia,
Una posibilidad inquietante comenzaba a cristalizarse en la mente de aquellos ingenieros. Lo que estaban presenciando no podía replicarse sin dificultades. La filosofía de diseño de Spitfire era tan fundamental, tan arraigada en cada faceta de aquella ala, que simplemente copiar la forma sería insuficiente. Tendrían que replantear todo. Cuando comenzaron a medir la curvatura del ala en detalle, la magnitud del desafío se hizo patente. El ala del Spitfire no era una construcción convencional. Era un tratado de proporciones perfectas, una secuencia de curvas que generaban lo que los aerodinámicos denominaban un perfil laminar, una forma que permitía al aire fluir alrededor suyo con una elegancia y eficiencia que resultaba simplemente imposible de alcanzar con el enfoque angular del Bf-109. Los números que consignaban carecían de sentido según lo que comprendían sobre aerodinámica convencional. Los radios de curvatura deberían haber originado un ala pesada que arrastrara el cazabombardero hacia el suelo. Pero eso no correspondía con lo que los datos evidenciaban. El ala era resistente, era ligera e imposible. Cuanto más tiempo dedicaban aquellos ingenieros al estudio del Spitfire capturado, más profundo se tornaba el misterio. Las alas de aquel cazabombardero británico no solo le posibilitaban ejecutar virajes más cerrados, parecían redefinir completamente la manera en que podía volar una aeronave. Y conforme las mediciones se multiplicaban y los planos se acumulaban, una verdad incómoda comenzaba a plantearse. Para equipararse a lo que el Spitfire había conseguido, la Luftwaffe tendría que reformular su futuro desde los cimientos. Los pilotos continuaban pereciendo en los cielos sobre la batalla de Inglaterra. Los enfrentamientos proseguían, pero en aquel campo en 1941, mientras el equipo de ingenieros mensuraba y estudiaba aquel cazabombardero enemigo, algo de mayor envergadura sucedía. Las soluciones que anhelaban no provendrían de meramente duplicar el ala. Únicamente llegarían si conseguían comprender el pensamiento que había originado aquella ala. Y mientras trazaban línea tras línea, plano tras plano, una interrogante cada vez más inquietante comenzaba a reverberarse en sus mentes. ¿Cómo resultó posible esto? Conforme los ingenieros de la Luftwaffe mensuraban y documentaban meticulosamente cada componente del Spitfire capturado, algo extraordinario emergió de sus cálculos. Las mediciones pusieron al descubierto una curva que carecía de precedente en ningún diseño de aeronaves alemanas, ni en el Bf-109, ni en el Bf-110, ni en ningún cazabombardero que hubieran manufacturado jamás. Lo que contemplaban era fruto de una filosofía de diseño valiente que había transgredido cada principio convencional sobre la manufactura eficiente de aeronaves de combate. El ala del Spitfire no se asemejaba a un rectángulo con aristas biseladas, como los diseños angulares y fácilmente reproducibles en gran escala que Alemania preconizaba. Por el contrario, era elíptica, una curva elegante y equilibrada que se afilaba gradualmente desde el fuselaje hasta los extremos alares. Esta no constituía una decisión estética, era genialidad aerodinámica enmascarada de refinamiento. Déjame aclarar qué hizo revolucionaria esta forma. La planta elíptica repartía la sustentación del ala a lo largo de toda su envergadura con una eficiencia sin igual. Cuando un ala es rectangular, la sustentación se concentra de forma desigual más potente en el centro, menguando drásticamente hacia los extremos. Esto genera lo que se denomina resistencia inducida, un vórtice de aire turbulento que gira desde los extremos alares, malgastando energía y coartando la maniobrabilidad. ¿Pero una elipse? Una elipse se curva justamente de la manera adecuada para originar una distribución de sustentación casi perfecta. El aire circula por toda la cara del ala en una armonía equilibrada. Menor desperdicio de energía, mayor sustentación por unidad estructural, superior capacidad de giro en el enfrentamiento aéreo. Los ingenieros del Spitfire habían asimilado algo cardinal. Si se conseguía anular la ineficiencia aerodinámica de los extremos alares, se podían ejecutar virajes más cerrados que cualquier cazabombardero en el firmamento. Y lo habían corroborado. Durante la batalla de Inglaterra, los pilotos de Spitfire superaban sistemáticamente a los Bf-109 en maniobras circulares.
Los cazabombarderos alemanes resultaban más veloces en línea recta, pero una vez que el enfrentamiento adoptaba carácter circular, los británicos poseían ventaja. Los pilotos relataban que el Spitfire podía mantener un viraje que el Bf-109 no podía acompañar sin desencadenar un barrena. En un combate aéreo donde las fracciones de segundo determinaban la existencia o la extinción, esta supremacía lo era todo. Un piloto que conseguía realizar virajes más cerrados aseguraba la posición de cola del rival. Un piloto que no lo lograba presenciaba el amanecer del día subsiguiente. El ala elíptica albergaba además otro secreto. Su configuración generaba características de barrena que resultaban casi tolerantes en contraste con el Bf-109. Cuando un ala incurre en barrena, cuando el flujo de aire se disgrega y la sustentación se desmorona, resulta catastrófico en combate. Una barrena es una sepultura. No obstante, el diseño elíptico del Spitfire se introducía en barrena progresivamente, de modo predecible. Los pilotos disponían de advertencia. Podían recuperarse. El Bf-109, a su vez, podía incurrir en barrena súbitamente, con virtualmente ningún aviso. Esto no representa un diseño deficiente, es un intercambio deliberado. Los alemanes optaron por características de barrena abrupta, a cambio de una producción acelerada y una manufactura simplificada. Renunciaron a la perfección de manejo en favor de la cantidad. Y aquí es donde el hallazgo de los ingenieros alemanes se tornó verdaderamente amargo. Comprendían cabalmente cómo alcanzar este prodigio aerodinámico. Contaban con los cálculos matemáticos, poseían los datos de la túnel de viento, podían exponer con total seguridad técnica la razón por la cual la elipse funcionaba superior al rectángulo. Pero comprender y manufacturar representan dos desafíos radicalmente distintos. Manufacturar un ala elíptica a escala demandaba algo que los alemanes carecían: un sistema de manufactura concebido expresamente para curvas. Los largueros del ala del Spitfire, las traviesas estructurales que discurren longitudinalmente, el ala seguían trayectorias elípticas, no componentes rectos con uniones biseladas. Componentes curvos, cada uno singular, cada uno exigiendo herramientas de precisión y un montaje manual escrupuloso. Supermarine había instituido un sistema de plantillas y moldes, un procedimiento artesanal para la producción de aeronaves que les permitía manufacturar estos componentes curvos con una precisión sobresaliente. Era fatigoso, era tardío. No obstante, funcionaba. La filosofía de manufacturación alemana operaba según directrices completamente distintas. El Bf-109 fue concebido desde su origen para la manufactura en cadena. Sus alas fueron confeccionadas con largueros rectos y costillas angulares que resultaban fácilmente cortables y ensamblables en progresión. Millares de operarios con entrenamiento rudimentario podían ejecutar labores elementales y repetidas. De tal manera, Alemania manufacturaba cazabombarderos por millares. Así sostenían la contienda aérea. Pero este procedimiento manufacturero no podía tolerar curvas. No se podían producir en cadena largueros de alas elípticas sin reestructurar íntegramente las fábricas. Willy Messerschmitt, el ingeniero preponderante del Bf-109, adoptó una resolución años antes de que el Spitfire fuera derribado sobre Francia. Opció por la capacidad de manufactura sobre la excelencia aerodinámica. Seleccionó la filosofía de que 10 cazabombarderos veloces resultaban más provechosos que 5 cazabombarderos de manejo impecable. Esta filosofía había gobernado la táctica de la aviación militar alemana en años precedentes. Se hallaba enraizada en los aparatos de las plantas, en las redes de distribución, en el conjunto del sistema de producción aeronáutica alemán. Alterar aquello entonces, en la mitad del conflicto bélico con cuotas de manufactura que satisfacer, resultaba inviable. Entonces, los ingenieros de la Luftwaffe se situaron ante el Spitfire desarmado y confrontaron una realidad prácticamente vergonzosa. Podían apreciar con claridad la razón de la ventaja británica. Podían cuantificar los coeficientes aerodinámicos. Podían trazar la estructura del ala y detallar cada fundamento que la hacía preponderante. Incluso podían concebir un cazabombardero alemán con ala elíptica en el papel, pero no podían manufacturarlo, no sin abandonar todo su procedimiento de manufactura.
no sin menguar su producción de cazabombarderos justamente cuando más lo requerían. Este descubrimiento transformaría el pensamiento alemán respecto a la contienda aérea. No consistía en que Alemania careciera de talento en ingeniería o sofisticación técnica. La ingeniería aeronáutica alemana se encontraba entre las más avanzadas del mundo. Lo que a Alemania le faltaba era versatilidad. Habían erigido un instrumento bélico optimizado para la cantidad, y esa propia optimización les imposibilitaba adaptarse a ventajas cualitativas cuando se las presentaban. El ala elíptica del Spitfire se transmutó en algo más que una rareza aerodinámica. Se convirtió en emblema de una opción imposible. La Luftwaffe entonces comprendía el misterio de su adversario. Comprenderlo, empero, únicamente acentuó el desafío. Las consecuencias se diseminaron a través del alto mando aéreo alemán. No podían equiparar la ventaja de manejo del Spitfire. No podían replicar el diseño del ala sin reestructurar una totalidad de infraestructura manufacturera. Pero podían percatarse de lo que significaba para su estrategia táctica en el enfrentamiento aéreo. Asimilar la ventaja del enemigo obligó a una revaluación exhaustiva de la manera en que Alemania dirigiría la contienda aérea. El supremo mando alemán enfrentó una verdad desagradable. Comprender la ventaja del enemigo no la anulaba. Los ingenieros aeronáuticos habían censado cada curva, computado cada coeficiente, registrado la razón de la superioridad aerodinámica del ala elíptica del Spitfire. El enigma técnico fue elucidado. El problema de competencia continuaba siendo irresoluble. No podían superar la excelencia del diseño británico. Entonces la Luftwaffe tendría que prevalecerlos mediante el pensamiento. Lo que brotó de esta apreciación no fue desesperanza, sino pragmatismo. Los estrategas alemanes pivotaron con genio premeditado. Si el Spitfire se distinguía en enfrentamientos de viraje prolongado, los pilotos del Bf-109 desistirían de admitir esos parámetros de combate. La doctrina se modificó. Las estrategias de boom and zoom adquirieron carácter doctrinal. Embestir desde la altura con una velocidad de ascenso y celeridad mayores, efectuar el ataque y desvincularse antes de que el Spitfire pudiese capitalizar su supremacía de viraje. No podemos ejecutar virajes más cerrados que ellos, reconocía la estrategia con cruda sinceridad, así que nos abstendremos de intentarlo. Resultó una lección magistral en adaptación estratégica. Los pilotos alemanes iniciaron el vuelo en formaciones diseñadas no para el enfrentamiento aéreo de viraje coordinado, sino para la alternancia táctica, una pareja ascendiendo a mayor altura, otra proporcionando escudo. El ala esbelta del Bf-109, alguna vez perceptible como un impedimento en maniobras prolongadas, se transfiguró en una fortaleza. Aceleración más vigorosa, velocidad de ascenso preponderante, la capacidad de interrumpir la refriega y evadir. No podían replicar la axiomática de diseño del Spitfire, mas podían, empero, transmutarse las distintas ventajas de su propia aeronave en armamento. Asimilar había impulsado la invención. La imposibilidad de reproducir había engendrado ingenio táctico, pero detrás de esta transformación estratégica se hallaba una personalidad cuya trayectoria rebasa el logro técnico y castrense, un individuo que jamás vería la vindicación irrevocable de su creación. Reginald Joseph Mitchell pereció en 1937. El cáncer lo arrebató a los 52 años, 7 años previos a que su Spitfire deviniese en guardián celestial de los firmamentos británicos durante la batalla de Inglaterra. Expió persuadido de que su diseño resultaba revolucionario, pero sin presenciar el momento en que su perspectiva preservaría millares de existencias y reconfiguraría la historia del enfrentamiento aéreo. Esta falta, este instante trágico, confiere a la crónica mayor aspereza y humanidad. Mitchell había concebido una aeronave imposible, sin certidumbre, respecto a su trascendencia futura. Operó en contra de la prudencia convencional porque confiaba en la existencia de algo superior, no porque la historia hubiese garantizado su reivindicación. El ala elíptica no constituía el fruto de un diseñador persiguiendo celebridad. Era la consecuencia de un ingeniero propulsado por una convicción apremiante, casi angustioso, de que las aeronaves británicas requerían ser superiores. Tenía razón, simplemente no llegó a constatarlo.
El colectivo de Supermarine que asumió su concepción rehusó desdeñarla. Frente a los obstáculos de manufactura que hubiesen demolido compromisos menos robustos, ellos persistieron. Cada encarnación del Spitfire, desde el MK Plum hasta el MK-24, conservó la arquitectura de ala elíptica. Esto no resultó casual. Fue un cenotafio a la visión de Mitchell, un rechazo institucional a capitular ante lo que constituía la excelencia de la aeronave, aun cuando diseños más elementales hubiesen podido agilizar la manufactura. Los pilotos que tripularon esas aeronaves depositaban fe en algo que resultaba incapaz de formular íntegramente. Confiaban en la geometría de su proyectista. Creían en las curvas porque experimentaban la certeza en sus superficies de gobierno, la responsividad, la penetración del viraje, la precisión de maniobra que trascendía lo que un cazabombardero debería efectuar. Numerosos de esos aviadores permanecieron con vida en la batalla de Inglaterra porque el ala imposible de R.J. Mitchell les otorgaba una fracción de segundo de superioridad que resultaba inefable, más sensible en sus interioridades. Y atravesando el Canal de la Mancha, los ingenieros de la Luftwaffe le dispensaron algo que Mitchell nunca obtuvo en su existencia: reconocimiento especializado. Asimilaban el genio del diseño, tributaban respeto a la osadía de ingeniería que sustentaba, identificaban lo que ingenieros de otras potencias corroboraron posteriormente. Esta aeronave sobrepasaba las restricciones convencionales mediante un pensamiento no ortodoxo. El patrimonio de aquel Spitfire accidentado de Francia no constituía únicamente una superioridad militar, representaba la demostración de que la excelencia en la manufactura prevalece igualmente al ingenio del diseño. La propensión británica de priorizar la perfección y la exactitud sobre la magnitud de manufactura mecanizada para conservar esas intrincadas curvas elípticas pese a los gastos y aplazamientos fue en su esencia una victoria estratégica. Alemania pudo haber vencido en la pugna de celeridad. Le resultó imposible triunfar en la pugna de exactitud, porque la victoria exigía un empeño con niveles imposibles que su estructura industrial desechaba. En los decenios posteriores al conflicto, los ingenieros de aviación reanalizarían los fundamentos del ala elíptica de Mitchell. El F-86 Sabre asimiló nociones de ala elíptica, que los ingenieros siguieron la pista hasta la geometría revolucionaria de Supermarine. Las aeronaves contemporáneas siguen aprovechando nociones aerodinámicas que principian con la resolución de un ingeniero de perseguir lo que la convención tradicional expresaba que resultaba inviable ejecutar de modo productivo. La instrucción más vasta trasciende los aparatos aéreos y los conflictos. La invención frecuentemente demanda proseguir soluciones que el pensamiento tradicional desestima, no por temeridad, sino por la seguridad de que algo superior existe más allá de los límites preestablecidos. Requiere una excelencia manufacturera, dispuesta a preferir la perfección a la facilidad. Solicita el arrojo humanitario del ingeniero que jamás experimenta vindicación, de los técnicos que insistieron pese a la dificultad, de los aviadores que depositaban confianza en una visión que no engendraron. La Luftwaffe asimiló algo trascendental estudiando aquel Spitfire accidentado. Comprendieron que en ocasiones la supremacía máxima no constituye lo que tu adversario logra plagiar. Consiste en lo que resulta incapaz de replicar. Es el coraje de proyectar, la constancia de manufacturar y el empeño de mejorar a través de generaciones, aun cuando el mundo todavía no había captado la razón de su trascendencia. El ala elíptica de R.J. Mitchell persiste intemporal no porque solucionara un desafío técnico, perdura como símbolo porque resolvió uno antropológico, la cuestión perpetua de si la perspectiva de un ser, buscada con suficiente arrojo y honestidad, logra trascender su propia existencia y remodular la trayectoria. Aquel Spitfire accidentado de Francia, 1941, fue algo más que despojos. Constituyó un mensaje que transitó desde las manos de un proyectista extinto hacia las mentes de los técnicos alemanes. La comunicación resultaba elemental. La ventaja suprema radica en aquello que resulta incapaz de reproducirse. Si esta epopeya de proeza de ingeniería e innovación alternativa reverbera en ti,
Si el arrojo de los proyectistas que persiguieron lo imposible, la resistencia de los fabricantes que consumaron lo difícil y la seguridad de los aviadores que tripularon geometría de punta le comunican algo a tu ser, entonces capturas por qué el Spitfire ha prevalecido. Existen más crónicas silenciadas análogas a esta, custodiadas en los acervos de la invención del segundo conflicto bélico, instantes en que la destreza humana superó las restricciones de lo que supuestamente era viable. Crónicas acerca de los técnicos, los proyectistas, los obreros que percibieron lo que otros pasaron por alto y poseyeron el coraje de manufacturar, sin embargo. Suscríbete para conocerlas, porque la historia no es patrimonio exclusivamente de los renombrados, sino de los perspicaces cuyo legado revela que frecuentemente los triunfos máximos no dimanan de lo que logras reproducir, sino de lo que ostentas la audacia de originar cuando la colectividad te pronuncia que resulta imposible de ejecutar.